vámonos con la información nacional que se ha ido generando. Y pues no, fíjese que ayer por la tarde, pues se dio a conocer que hubo un accidente de una avioneta de la Marina en Texas que dejó 5 muertos. Y es que un avión de la Secretaría de Marina de México que realizaba una misión de apoyo médico se estrelló este lunes 22 de diciembre en la bahía de Galveston, Texas, cuando se aproximaba al aeropuerto internacional Schultz. La aeronave, un King Air NXN 1209, llevaba a bordo 8 personas entre tripulantes y civiles. La Secretaría de Marina confirmó que al menos 2 personas murieron y otras fueron rescatadas con vida por equipos de emergencia, aunque autoridades estadounidenses y medios locales reportan hasta 5 fallecidos. Entre los ocupantes iba personal naval, civil y pacientes que iban a ser trasladados para recibir una atención médica especializada, incluido un menor de 2 años, que por cierto se sabe que perdió la vida. La misión se desarrollaba en coordinación con la Fundación Michoud y Mao, que apoya a niños con quemaduras severas. Las operaciones de rescate contaron con la participación de la Guardia Costera de Estados Unidos, autoridades locales y federales, y se mantenía una investigación conjunta sobre la causa del siniestro, con la niebla y la poca visibilidad como posibles factores. Al respecto, esta mañana en su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues envió sus condolencias a los familiares de las personas que viajaban en esta aeronave. Escuchamos. Mencionan mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó. Está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con apoyo de Relaciones Exteriores, se recibió apoyo también de Estados Unidos y pues hasta que no salga la caja negra y no se analice no se puede saber cuál fue la causa del desplome. Ya había llegado a Galveston, ¿no? El avión, incluso pensaron que había aterrizado y después ya supieron que había habido un accidente. Fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave. Entonces se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares. Bueno, y lo que sabemos es que estaban transportando a un nenito con quemaduras de Campeche. Era este chiquito, precisamente ayer estaba lloviendo en medios locales de esta entidad que pues precisamente era una criatura, ¿no? De esta demarcación. Parece ser que incluso era trasladado de Mérida a Texas. Um, un menor de 2 años que era de Escárcega, pues fue el que perdió la vida y él era el que iba a ser atendido pues en estos hospitales especializados en quemaduras en Galveston, Texas. El avión apoyaba en la misión médica coordinada por la Fundación Michoud y Mao y viajaba como ya dijimos, con 8 personas. Y bueno, pues aparentemente un par de pescadores fueron los primeros en llegar al sitio del impacto, porque bueno, cayeron en agua. Rescataron a una mujer y bueno, pues ya se ven ahí algunas imágenes donde se ve personal que lleva en brazos a una criatura, pues a un pequeñito, ¿no? Dice la Marina confirmó que hay 5 personas que perdieron la vida, una desaparecida y 2 sanas y salvas, entre las que se encuentra una enfermera y un familiar del pequeño. Entonces, pues era un pequeñito campechano que salió de Mérida, Yucatán, con rumbo a Galveston y pues no logró su llegada. Bueno, pues mire, por otra parte, le comentó, no se van a cobrar impuestos a videojuegos violentos en México. ¿Se acuerda que había una polémica de que querían incrementarle el impuesto y demás? Pero bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el gobierno federal ya no aplicará el impuesto del 8% a los videojuegos con contenido violento que estaban planteado en el paquete económico 2026. La medida, que generó debate, fue retirada antes de que entrara en vigor en el próximo año. En su conferencia, la mandataria explicó que la razón principal para cancelar el gravamen es la dificultad de definir con claridad
qué juegos son violentos y cuáles no, lo que haría prácticamente imposible su aplicación práctica. Aunque el impuesto fue aprobado en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo decidió que no se cobrará en la práctica y no existe un criterio objetivo para clasificar los videojuegos según su violencia para efectos fiscales. En lugar de seguir con el impuesto, el gobierno planea mejor fortalecer campañas de concientización y prevención dirigidas a jóvenes y adolescentes, centradas en el uso responsable de este tipo de entretenimientos y sus posibles efectos. La escuchamos. Ya no se va a cobrar ese impuesto. Voy a explicar por qué. Es muy difícil. Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, ¿no? Que muchos de ellos son en línea y pues generan pues una adicción al videojuego, se cuesta dinero y además promueve conductas de violencia. Entonces decidimos mejor que el tema de los impuestos se quite porque tiene muchas complicaciones y realmente pues que haya una campaña orientada a la construcción de la paz, que es la campaña de por la paz y contra las adicciones. Bueno, pues así, me imagino que le van a aplicar a todos directo, ¿no? Mejor le hubieran dicho a todos los videojuegos y ya, así nos quitamos de problemas. Bueno, mire, el gobierno federal reporta disminución del consumo del fentanilo, pero aumento en el uso de metanfetaminas. La encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2025 reportó una disminución en el consumo de medicamento, en el consumo no médico del fentanilo en México al pasar de 0.2 al 0.1% y una baja en el uso experimental de drogas ilegales entre adolescentes que cayó del 6.2% en 2016 a 4.1% en 2025. La presidenta Sheinbaum Pardo dijo que estos resultados respaldan la estrategia preventiva que se ha impulsado en los últimos años, en particular la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, y aseguró que la información de la encuesta servirá para ajustar las acciones de prevención y atención a la salud. Adelantó que en 2026 el énfasis de las campañas se moverá hacia las metanfetaminas al señalar que su consumo ha aumentado y se busca reforzar el trabajo en escuelas y espacios comunitarios. Por su parte, el secretario de Salud, David Karsenovich Stalnikowicz, pues detalló que esta encuesta se aplicó en una muestra de 19.200 personas entre 12 y 65 años, divididas en 3.847 adolescentes y 15.353 adultos. En el apartado de la población adulta, la encuesta detectó un aumento en el consumo experimental de drogas ilegales, que pasó del 10.6% en 2016 a 14.6% en 2025, principalmente por sustancias como cannabis, alucinógenos y estimulantes antiinfetamínicos, según lo expuesto en la presentación. En adolescentes, además de la tendencia general a la baja, se reportó una disminución en consumo experimental de la cannabis de 5.3% y 3.7% a 3.7%. Y de estimulantes antifetamínicos de 0.6% a 0.5%, mientras que los alucinógenos mostraron un ligero incremento de 0.3% a 0.4%. Otro dato relevante fue el aumento en el consumo de opioides, que pasó de un 0.1% en 2016 a 1.4% en 2025. Sheinbaum mencionó que según lo que se le informó por parte del sector salud, este incremento podría estar asociado al uso de medicamentos como el tramadol, un analgésico cuya venta sin receta ya fue regulada. Las autoridades señalaron que los resultados se utilizarán para orientar campañas educativas, prevención y atención médica con énfasis a identificar tendencias por edad y tipo de sustancia. Escuchamos. Consumo no médico disminuyó de 0.2 a 0.1. Esto habla de que funciona la campaña, porque es una campaña
que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular o los videos que salen en la televisión, en los audios en el radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino recuerden que esto ha ido a las escuelas. Entonces, en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas, donde han participado maestros, padres de familia, ha sido muy importante y hemos concentrado mucho el tema en el fentanilo. Ahora el próximo año vamos a ir a metanfetaminas porque ha aumentado el uso de metanfetaminas. Y particularmente ahí donde dice opioides, lo que nos dice Secretaría de Salud del doctor Kersenovich es que muy probablemente está asociado a algunos medicamentos. Y bueno, por otra parte, le comento que Trump impulsa una nueva flota dorada con buques de guerra de gran poder. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre. Ay, le dicen el egocentrista, ¿verdad? O sea, ahora se va a llamar la flota Trump. Ok, los cuales señaló que serán barcos excepcionales en tamaño y potencia diseñados para reforzar la armada estadounidense. Según Trump, los primeros 2 buques de esta clase Trump. Ay, de veras, este señor. Serán los más grandes y poderosos construidos y la idea es llegar a tener entre 20 y 25 unidades en total. Mencionó que podrían estar armados con cañones, láseres y armas hipersónicas o nucleares. El mandatario sostuvo que la construcción comenzará de inmediato y los barcos marcarán un nuevo hito en el poder naval de Estados Unidos con una duración estimada de más de 2 años y medio para completar los primeros. Esta iniciativa ha sido denominada como la flota dorada de Trump. Ay, sí, bueno, ok, le dicen el narcisista, pero bueno. Trump también dijo que quiere implicarse en el diseño de estas naves y las describió como un mensaje potente para el resto del mundo, aunque afirmó que no están dirigidas especialmente contra China. No, están contra Venezuela, yo creo, ¿no? Ok, sale pues, cúmplanle el sueñito. Mire, por otra parte, el presidente de Colombia declaró una emergencia económica por crisis fiscal inminente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó oficialmente un estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días, debido a que califica como una crisis fiscal grave e inminente tras el rechazo del Congreso a su reforma tributaria. La medida otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias para emitir normas con fuerza de ley, especialmente en materia tributaria, con la intención de cerrar el déficit presupuestario que quedó tras la caída de proyectos de financiamiento. El gobierno argumenta que sin este ingreso adicional se compromete la prestación de servicios esenciales como salud y seguridad, y que la emergencia es necesaria para evitar un ajuste más severo en la economía y el bienestar social. La decisión ha generado críticas y desafíos legales, pues sectores de la oposición y expertos aseguran que el decreto podía ser inconstitucional y no existe una crisis súbita que justifique el uso de esta figura, por lo que ya se han presentado acciones ante la Corte Constitucional.